¿Cómo puede ser el Lancia Stratos, presentado en 1973, el primer Grupo B, un reglamento que apareció en 1982? Cierto, hasta la llegada del Grupo B, los coches de rally eran coches de calle preparados para correr, mientras que los Grupo B eran coches nacidos para la competición. El Stratos se adelantó a todos. Era un coche de calle, sí, pero nacido para la competición. Vale la pena repasar su historia y sus curiosidades, que son muchas. Desde la selva de Ecuador, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Tenía ganas de hacer un vídeo monográfico de este coche, de estos coches, que son dos, el Lancia Stratos, y de repente me llega un paquete a casa de mi revista favorita. Ojo, ya sabéis que mi revista favorita solo se vende online, no en kioscos. Y mirad cuál es la portada. Inmediatamente llamé a mi buen amigo José Ángel Pereda, que es uno de esos locos maravillosos, como yo digo, que es responsable de la revista, y le dije, ya sé de qué va a ir el próximo vídeo patrocinado por vosotros. Y como siempre, José Ángel me dio luz verde y aquí está este vídeo. Y es que el Stratos, que insisto, que en realidad son los Stratos, porque son dos, tiene una historia apasionante y llena de curiosidades. Vamos a empezar por el principio, pero vamos a empezar por mi principio. Me declaro, ya lo sabéis, fan absoluto de los Stratos, de los dos. Pero yo me acuerdo que cuando empecé a conocer la historia de este coche y leo en las revistas de entonces, el Lancia Stratos, el HF, el que corrió, está inspirado en el prototipo Lancia Stratos 0. Yo miraba a los dos y decía, pero si se parecen como un huevo y una castaña. Pero os aseguro que sí está inspirado el Stratos HF en el Stratos 0. El final del Fulvia. Siempre lo digo, y hoy lo mantengo, que la realidad supera la ficción. Porque esta historia tiene mucho que ver Cesare Fiorio. Cesare Fiorio, que llegó a ser director deportivo de Ferrari, en el momento en que esta historia sucede, era director deportivo, pero de Lancia. Con el pequeño Fulvia, pequeñito, de tracción delantera, con un curioso motor V4, habían conseguido resultados muy notables en rallies. Pero ¿qué pasaba? Que estaban llegando coches nuevos, mucho más potentes. El Ford Escort y el Alpine A110, ambos que llegarían a tener motores hasta 1800, el Escort incluso luego más. Y bueno, por supuesto, los Porsche 911, que como sabéis tenían complicaciones con su motor trasero, pero eran muy, muy potentes. Estos coches le estaban complicando y mucho la vida a Lancia en el terreno deportivo. Además, todo esto sucede, lo estábamos comentando fuera de micro, en un mal momento. ¿Por qué en un mal momento? Porque en 1969 Fiat había comprado la marca Lancia. Y Lancia tenía interés en hacerse valer, en sacar la cabeza, en sacar un poco pecho y decir, Lancia es una marca que mola y que es competitiva en rallies. Y estaba dejando de serlo. Buscando trabajo. Paralelamente hay otra historia, y es que tenían Carrozzeria Bertone, que era la oficina de desarrollo, o la agencia de diseño, como queréis llamarlo, el estudio de diseño del genial Nuccio Bertone, pues estaba un poco falto de trabajo. Estaba perdiendo algunos clientes o no consiguiendo los clientes que él quería. Y eso que tenía en sus filas, y Nuccio Bertone era consciente a un verdadero genio. Nada más y nada menos que a Marcello Gandini. Bertone quería mantener y conquistar a Lancia como cliente, y que últimamente le estaba siendo un poco infiel, lo estaba trabajando mucho con Pininfarina y con Zagato. Además, Nuccio Bertone, que era un tío inteligente, pues tenía claro que el Fulvia estaba llegando al fin de su carrera y que hacía falta un recambio. Fue por eso que decidió hacer por su cuenta un prototipo que quería que fuese espectacular. Quería que fuese un prototipo que llamase la atención de todo el mundo, de aficionados, de prensa, pero sobre todo de los responsables de Lancia. Quería un prototipo que fuese insólito, único, innovador, que fuese espectacular. Vamos, justo lo que Marcello Gandini sabía hacer mejor. La semilla en ese momento del Lancia Stratos acababa de nacer. No fue fácil porque generalmente los carroceros trabajaban por encargo de las marcas y aquí fue al revés. Entonces, para hacer este prototipo con base en Lancia, compraron, esto me hace gracia, un Fulvia que ya tiene un accidente.
y aprovecharon de ese Fulvia el motor y la suspensión. Todo lo demás lo hicieron, porque, insisto, querían hacer un coche que sorprendiera a Lancia, pero Nuccio Bertone insistió mucho en que no quería un prototipo de salón, quería un prototipo real, funcional, que rodase, que se pudiese conducir. Todo esto y mucho más, con mucho detalle, te lo cuenta mi revista favorita, la revista 0 a 100, que, como os digo siempre, es el sueño de cualquier aficionado y cualquier periodista, porque tiene información fiable, sorprendente, no siempre conocida, una verdadera gozada. En esta ocasión dedican a este reportaje sobre los Lancia Stratos nada menos que 80 páginas, con historias realmente desconocidas. Yo creo que 0 a 100 es una revista imprescindible para un buen aficionado. Todo esto lo puedes encontrar en el texto descriptivo y no se te olvide que además siempre hay láminas de regalo, que ya sabéis que yo las tengo puestas en casa. Y ahora veamos cuál fue la idea. Nos vamos al 28 de octubre de 1970, que es cuando se inaugura la entonces llamada Feria del Automóvil de Turín. Cesare Fiorio está dando un paseíto por ahí a ver qué novedades se encuentra y llega al stand de Bertone y se queda petrificado. Ve un coche, un prototipo que podía perfectamente haber salido de un ovni, de una nave espacial. ¿No me creéis? Os invito a hacer un ejercicio. Trasladaros al año 1970. Ojo, estamos hablando de hace 54 años. Y mirad este coche. Todavía hoy, 54 años después, parece que ha llegado del futuro. Fiorio inmediatamente se enamoró del coche, pero no solo del coche como concepto, como estética, no, sino de la audacia de un planteamiento completamente distinto, innovador. Y pensó que ese planteamiento novedoso, innovador, ahora se dice disruptivo, ese romper con las reglas, era lo que él necesitaba para crear un nuevo coche de rallies. Según sus propias confesiones, Fiorio esa noche no durmió. Daba vueltas en la cama hasta que ya por fin se le ocurrió la idea y fue, vamos a ver, ¿y si en vez de esperar a que Lancia lance un nuevo coche y prepararlo, ¿por qué no creamos un modelo que ya diseñado y pensando en hacer un coche para competir? Habló con Nuccio Bertone y consiguieron marcar una cita a la que Nuccio Bertone, para dar un golpe de efecto, acudió al volante del Lancia Stratos 0, que, como os he dicho, era un coche funcional, que funcionaba, tenía motor Lancia V4. Bueno, ese coche cuando iba por la calle, os lo podéis imaginar, insisto, hoy día sería increíble, pero en los años 70, ver ese coche pasar, la gente se quedaba alucinada. Hablando de curiosidades y de anécdotas, uno de los momentos cumbres es cuando llega Nuccio al volante del Stratos, llega pues a la entrada de la fábrica de Lancia, habla con el vigilante, le deja pasar y le dice, no hace falta que levante la barrera. El coche pasaba perfectamente por debajo de la barrera, porque este coche sigue siendo hoy día uno de los coches, si no el más bajo, de los más bajos del mundo. Mide solo 84 centímetros de altura. Miradlo en 1 metro, es que es muy, muy bajito. Yo estaba pensando en comprarme uno para ahorrarme los peajes. Nace el Stratos HF. Llegan a un acuerdo y el genio de Gandini se pone en marcha. De Gandini y de más gente. Para crear, yo creo, para mí, creo que es el modelo de rallies más icónico de la historia, por lo menos uno de los que más. Y ahí os voy a contar. Pero en vez de contarnos una historia normal, voy a ir de curiosidad en curiosidad. Sin motor. Algo muy sorprendente de este proyecto del Stratos es que Marcello Gandini empezó a trabajar con muy pocas instrucciones. Básicamente le habían dicho, mira, queremos un coche que sea espectacular, que sea ligero y que sea un coche ganador. Fijaos, hazme un coche ganador, pero ¿qué motor le ponemos a este coche? Lancia no tenía un motor potente, pequeño y ligero en ese momento para este coche. Entonces, pues Gandini le dijo a Fiorio, tío, macho, ¿qué hago?
¿qué hago? Dice, bueno, tú diseña el coche, deja el hueco para el motor y ya veremos qué motor le ponemos. Fue así como pasaron las cosas. Esto me recuerda a la película Casablanca, para mí un peliculón, que dicen las malas lenguas que se empezó a rodar con el guión sin acabar, lo cual no es cierto. Sí es cierto que solo lo conocían el guión, el Humphrey Bogart y los responsables, pero no los demás actores, porque querían que les sorprendiera a los propios actores por dónde iba desarrollándose la acción. Pero sí que, de alguna manera, tiene mucho que ver con lo que pasó con el Lancia Stratos, porque yo creo que aunque Fioglio le dijo a Gandini, tú diseña que ya encontraremos un motor, él ya sabía qué motor iba a ir en ese hueco. Y es que, como os digo, pues había trampa o trampilla. Vamos a ver, debido a un proyecto que tenía Ferrari, pues Marcello tenía por ahí un motor V6 de Ferrari en sus talleres. Claro, es que no sé si a alguien le extrañó en su momento que supuestamente diseñaron un coche que no se sabía qué motor iba a llevar, y cuando decidieron que llevaba un Ferrari V6, un Dino, encajase todo perfectamente. Yo en esto me acuerdo mucho de mi jefe que decía, creo más en las causalidades que en las casualidades. Yo también. La solución Dino. La verdad es que el fallecimiento del hijo de Enzo Ferrari, de Dino Ferrari, fue una calamidad. Fue una calamidad para su familia, evidentemente, para sus amigos, que eran muchos, pero yo creo que fue una calamidad, en el fondo, para todos los aficionados al motor. Es increíble lo que este chaval, porque un chaval que falleció con 24 años, hizo en su corta vida. Es increíble, porque hay que fijaros, creó una marca que de haber vivido, seguramente esta marca hubiera tenido futuro, que era una puerta de entrada a Ferrari, hubiera sido una competencia mucho mayor con Porsche, que era la marca Dino Ferrari. Diseñó un motor extraordinario, un motor que tuvo un gran éxito en competición y que motorizó a modelos tan espectaculares como el Fiat Dino Coupé y al Lancia Stratos. Costó un poco, pero al final convencieron a Enzo Ferrari, también lo contaremos, para que cediese este fantástico motor Ferrari para motorizar al Lancia Stratos. Diseñado en vacaciones. El objetivo era presentar el Stratos HF, es decir, el de calle, en el Salón de Turín de 1971, que como ya os he contado, era en otoño. Bueno, pues según se acercaba el verano, empezaba a haber tensión en el equipo de diseño de Bertoni y de Lancia, porque decían, no llegamos. O sí llegamos, porque Gandini, aparte de ser un genio, como se dice en italiano, tenía un caratterino. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacaciones de agosto de 1971 no fueron vacaciones para nada, porque Gandini, bueno, trabajó a contrarreloj y se encerró el mes de agosto con sus mejores modelistas, que eran Di Camillo, Botálico y Gasparro. Tanto corrieron que a finales de ese mes tenían un prototipo acabado y lo presentaron a la alta dirección de Lancia, al jefe máximo, Ugo Gobato. Y no gustó mucho, la verdad, pero el tiempo apremiaba. Y bueno, se presentó, tal y como estaba previsto, una versión estática y sin motor, pero llegaron al final a presentar algo en el Salón de Turín de 1971. Un apretón de manos. En Lancia estaban acongojados, por no decir directamente porque habían presentado un prototipo que era estático, previsto para llevar un motor Ferrari, pero no habían cerrado el acuerdo con Ferrari. Y ya sabéis todos que Enzo Ferrari era un genio, pero también era un tío con mucho genio. Ugo Gobato, como os he dicho, el jefazo de Lancia, y César Fioglio, que era el responsable del proyecto del Stratos, se presentaron en Maranello para negociar con Enzo Ferrari, bastante nerviosos. Decía mi madre, me acabo de acordar, más vale llegar a tiempo que rondar un año, porque llegaron en buen momento. ¿Por qué? Porque resulta que Enzo pues, iba a dejar de fabricar el Dino, por razones que no vienen al caso, pero le quedaban un buen motor de motores de Dino V6 por allí, y pensó, qué bien, pues estos motores se los coloco a Lancia y gano un buen dinerito. Así que ese acuerdo se selló muy a la italiana, entre un fuerte apretón de manos entre Ugo Gobato y Enzo Ferrari. Hay que hacer 500. Recordemos, lo hemos dicho nada más empezar este vídeo, que el Grupo B no existía
Entonces, para poder homologar un coche, el Grupo 4, pero tenía que ser un coche matriculable, un coche, entre comillas, que se vendiese, aunque fueran series cortas, pero se vendiese. El número de esa serie corta se cifraba en 500. Había que fabricar 500 estratos, pero fabricar 500 estratos en tan poco tiempo era casi una tarea imposible, una misión imposible. Y esto era así por muchos motivos. Para empezar, los motores, algunos estaban montados, pero otros no, llegaban con cuentagotas. Luego, el chasis se construía en Módena, pero partes de la carrocería las fabricaba una empresa italiana que se llama TIR, que estaba en la provincia de Reggio Emilia. Y finalmente todo eso llegaba a Bertone, en Grugliesco, donde se ocupaban de encajar todo, montarlo todo, pintarlo, rematarlo, pero todo esto era un proceso complicadísimo. El propio Bertone reconocía años después en unas declaraciones, literalmente dijo: fue un verdadero reto para nuestros ingenieros, ya que nunca antes habíamos hecho un trabajo de este tipo. Yo voy a contar una anécdota que no tengo puesta en el guión, y por eso despisto un poco a veces a Rodrigo, y es que realmente en este momento no había 500 lancestratos. Cuando fue Paul Foer, que es un periodista, piloto, fue comisario de la FIA, a ver los coches estaban en Turín todos, pero en 3 sedes distintas. Entonces por la mañana fueron a contar los coches que había en una sede, luego creo que en la de Bertone, donde estaban la mayoría, los que contaron otros tantos, y llegó la hora de comer y les dijeron: chicos, vamos a comer a Il Gatto Nero, un restaurante muy prestigioso, que he tenido oportunidad de comer allí, de almorzar allí más de una vez, en Turín. Y mientras almorzaban, trasladaron, esto es muy italiano, 60 lancestratos de una de las sedes que ya habían contado a la siguiente. En realidad, cuando el Stratos se homologó como Grupo 4, solo había fabricados 450 unidades, no 500. Stratos y Miura, hermanos. Ya os he dicho que en la fabricación, en el diseño, en la creación de Stratos hubo muchos genios implicados, Gandini, Fiorio, pero para mí gran parte de la responsabilidad de que este coche fuera tan bien, también en los tramos, le corresponde a un genio, que es Giampaolo Dallara. Os sonará este ingeniero de muchas cosas, hasta incluso en la Fórmula 1, pero sobre todo es que Dallara participó en el diseño y desarrollo del Lamborghini Miura, y de ahí después pasó a colaborar con Lancia. La estructura del coche era perfecta porque, era un coche pequeño, un coche que tenía solo 3,76 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,16 metros. En algunas fichas técnicas aparece 2,16, en otras 2,18. Yo creo que es 2,16. Y sobre todo tenía el peso muy centrado porque, como sabéis, los ocupantes iban en el centro del coche con el motor transversal a sus espaldas. En su versión de calle, precioso, porque además es un motor muy bonito, V6 a 65 grados, me hace gracia, no a 60, a 65 grados, de 2.418 centímetros cúbicos, desarrollaba cerca de 200 caballos, anunciaban 190. En las versiones de competición, más apretadas, llegaban a 250. Y luego se equiparon desde el principio motores con culata de 4 válvulas que llegaron, yo que he visto en el guión, a sobrepasar los 300. Creo que he sido optimista, creo que llegaron a acercarse a los 300. Hubo versión turbo. Muy pocos se acuerdan de que el Lancia Stratos tuvo una versión turbo que llegó al final de su vida deportiva en los rallies. Bueno, se diseñó una versión para circuitos y se instaló un turbo. Además, se aumentó la distancia entre ejes, que llegó hasta los 2,29. ¿Para qué? Para que fuese más fácil de domar a la bestia, porque este coche llegó a dar, 550 caballos, y un coche con esa potencia, motor central y tan cortito entre ejes, era muy difícil de conducir. A pesar del extraordinario paquete aerodinámico, porque incluso la parte trasera se prolongó, se le puso un alerón mayor, también delante. Bueno, pues la verdad es que el Stratos, que era un coche nacido para los rallies, en circuito era un coche bastante nervioso, difícil de conducir y que no tuvo un gran éxito. Nacido para la competición. La primera vez que te subes a un Stratos, lo primero que piensas es: ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pocos coches, bueno, el Stratos 0 no me he subido, debe ser peor todavía. Pocos coches hay tan claustrofóbicos, con una visibilidad hacia atrás y 3 cuartos traseros prácticamente nula. Bueno, con el motor que parece que no está atrás, parece que le tienes al lado, te perfora los tímpanos. Es verdad que suena de maravilla, pero suena mucho. Con una dirección directísima. La suma de esa dirección y la corta distancia entre ejes es que al mínimo giro de dirección el coche va para allá, pero eso lo hace muy, muy nervioso. Es
muy incómodo y, como os digo, muy nervioso. Y además, si encima vas por una carretera por baches, como son las de los rallies, es muy difícil de domar este coche. Pero claro, es que cuando haces este análisis, te olvidas de una cosa. Hemos dicho que el Stratos fue el primer grupo B porque fue el primer coche diseñado para competir. Es que aunque sea un Stratos de calle, que los italianos me encanta esta palabra, es stradale, strada ya sabéis, stradale, que es carretera, o sea, es una versión de carretera, es un coche de competición. Es un coche nacido específicamente para la competición. Y claro, incluso en su versión de calle es un coche muy difícil de llevar, muy nervioso, muy claustrofóbico y muy incómodo. Pero eso sí, es una gozada conducirlo. No he tenido la oportunidad de hacer muchos kilómetros conduciendo un Lancia Stratos HF, pero sí lo suficientes como para deciros que no se me ocurre otro coche deportivo de calle que sea más incómodo y más difícil de llevar. No se me ocurre, pero también os digo una cosa, tampoco se me ocurre otro que sea más gratificante. Y como coche de competición se puede decir que durante su periodo, vamos a decirlo así, de vigencia, fue un coche imbatible en todos los campeonatos de rally de países, europeo, el mundial. Fijaos que ganó 3 campeonatos del mundo seguidos, los que van del 74 al 76, vamos, 74, 75 y 76. Es cierto que ahora los coches de rallies son muy sofisticados, pero se ocultan detrás de carrocerías con muchos apéndices aerodinámicos y lo que tú quieras, pero de coches más o menos normales de los que ves por la calle. Yo, la verdad es que personalmente echo de menos aquellos tiempos en que ibas a los rallies y veías coches como este, como por ejemplo los Porsche 911 muy preparados. Yo sé que a las marcas, por temas de marketing, les interesa más correr en rallies con coches que la gente reconozca, pero yo echo de menos rallies con coches como el Lancia Stratos. Soñar es gratis, siempre lo digo. Así que para coche del día voy a elegir un Stratos, por supuesto, pero no voy a elegir el Stradale de serie, no voy a elegir la versión de competición, no voy a elegir ni siquiera el Turbo, voy a elegir el Cero, voy a elegir el Stratos Cero, porque es que me encantaría tener en mi garaje un Lancia Stratos Cero y de vez en cuando sacarlo para dar una vuelta y dejar boquiabiertos a todos los viandantes. Pero me pregunta si es verdad que el Stratos en competición debutó en España, en nuestro país, para los españoles. Y es verdad, la primer rally que hizo el Lancia Stratos fue la primera prueba que he puesto en el guión con fuego real, porque habían hecho pruebas, pero en competición fue en el Rally Costa del Sol de 1972. Y en la misma línea, Santi me pregunta si la primera victoria en rally de un Lancia Stratos fue también en España. Y así fue. La primera victoria del Lancia Stratos fue en el rally de Firestone, o Firestone, como queráis llamarlo. Aquí lo llamamos Firestone, pero Rodrigo me regaña si no digo Firestone. Pero bueno, esto tiene su lógica, que se disputaba en España, se podría decirlo. Tiene su lógica, porque la homologación para correr el mundial hacía falta homologar el coche, pero no para correr europeo, que era un campeonato menor y había varias pruebas en España y europeo. Por eso que este coche, antes de correr el mundial, corrió varias pruebas de europeo y por eso su participación en pruebas españolas. Tenía ganas de hacer un homenaje a este coche. El coche es muy conocido, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cómo es, pero yo creo que esta historia de cómo nació me parecía muy interesante de contar. Y habíamos contado cositas por ahí sueltas, habíamos hablado de protagonistas, hablando de otros coches. Me apetecía esta historia. Así que nada, espero que os haya gustado, como os ha gustado a nosotros. Las hemos hecho con todo cariño. Agradecemos a 0 a 100 la ayuda que nos brinda. Y nada más, espero que lo compartáis, que lo comentéis, vuestros likes, que os suscribáis si os hagáis miembro del canal y sobre todo veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.